Tenía 11 años cuando entendió que ya no podía ser niña. No fue una conversación. No fue un evento marcado en el calendario. Fue solo una mirada. La mirada de quien espera. La mirada de quien necesita. La mirada de quien deposita en ti la esperanza de días mejores sin pronunciar una sola palabra. Y en ese momento, algo dentro de ella se reorganizó completamente. La niña que jugaba descalza en las calles del barrio humilde de la Ciudad de México, que reía alto, que soñaba sueños pequeños y simples, comenzó a desaparecer. Y en su lugar surgió algo diferente. Algo que ella misma no pidió ser, una promesa. La promesa silenciosa de que ella sería suficiente, de que ella compensaría todas las ausencias, de que ella haría que lo imposible pareciera natural, fácil, inevitable. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una actriz que conquistó un continente entero con su talento. No es solo la trayectoria de una mujer que se convirtió en sinónimo de telenovela, de lágrimas televisadas, de amor imposible representado para millones. Es mucho más que eso. Es el mapa emocional detallado de cómo alguien puede vivir décadas enteras, una vida entera, dentro de un papel que nunca pidió interpretar. Son 4 momentos decisivos que, cuando se conectan como piezas de un rompecabezas invisible, revelan un patrón tan devastador como invisible a los ojos desatentos. Y en el centro absoluto de todo esto, como un agujero negro emocional que reorganiza toda la gravedad alrededor, está un evento que ella nunca nombró públicamente, que nunca explicó en detalle, pero que reorganizó cada elección que hizo después. Cada retroceso, cada silencio, cada ausencia. ¿Alguna vez notaste cómo algunas personas cargan el peso del mundo entero en sus hombros y aún así logran sonreír? ¿Cómo algunas vidas parecen absolutamente perfectas cuando se ven desde afuera? Impecables en las fotografías, admirables en las entrevistas, pero por dentro son laberintos complejos sin salida aparente. Esta es una de esas historias. Y tal vez, si prestas suficiente atención, si te permites sentir en lugar de solo observar, reconozcas algo en ella que tú mismo ya sentiste. Algo que nunca dijiste en voz alta. Algo que tú también cargas. Verónica Judith Sáenz Castro nació en octubre de 1952, en una época y un lugar donde ser mujer significaba automáticamente ocupar espacios predefinidos, caminos ya trazados, destinos ya escritos por otras personas. Su madre, Socorro Castro, era una mujer fuerte como su propio nombre sugiere, una mujer de fibra, pero también era una mujer sola tratando de criar hijos en un México que no tenía mucha compasión por las madres solteras. El padre biológico de Verónica, un hombre cuyo nombre ella rara vez mencionaría en las décadas siguientes, nunca asumió presencia constante. Nunca fue figura estable. Nunca fue puerto seguro. Y cuando eres niña y percibes que falta algo fundamental, que existe un vacío donde debería haber presencia, el instinto no es quejarse en voz alta. El instinto no es exigir justicia. El instinto es intentar llenar ese vacío tú misma. Con lo que tengas. Con lo que puedas. Con quien puedas convertirte. Ella comenzó a trabajar muy temprano. No porque alguien la obligara directamente con palabras duras o amenazas, sino porque había una necesidad silenciosa en el aire de la casa. Una tensión financiera que hasta un niño puede sentir. Su madre hacía lo que podía. Trabajaba hasta el agotamiento, pero nunca era suficiente. Sus hermanos también luchaban, cada uno a su manera, cada uno cargando su parte del peso invisible de la pobreza. Y Verónica, aún muy niña, entendió algo que moldearía el resto de su vida. Su cuerpo, su rostro, su presencia, su capacidad de sonreír incluso cuando no quería, podrían ser moneda de cambio. No en el sentido vil que esa expresión a veces lleva, sino en el sentido absolutamente práctico y desesperado. Ella podía ser útil. Ella podía ayudar. Ella podía, tal vez, salvar a su familia entera. A los 11 años de edad, cuando la mayoría de los niños todavía están descubriendo quiénes son, ella comenzó a aparecer en comerciales de televisión. Pequeños papeles, segundos en pantalla, sonrisas fabricadas bajo luz demasiado fuerte. Alguien gritaba acción, y ella inmediatamente dejaba de ser Verónica. Se convertía exactamente en lo que era necesario en ese momento. La niña feliz, la hija obediente, el producto vendible. Y funcionaba. El dinero comenzaba a llegar. Poco, pero llegaba. Su madre respiraba un poco más aliviada al final del mes. Sus hermanos tenían que comer con más regularidad.
Y ella aprendía silenciosamente, sin que nadie necesitara enseñarle explícitamente, que su valor como persona estaba directamente ligado a su desempeño, a cuánto lograba entregar, a cuánto lograba ser lo que los demás necesitaban que fuera. Este es el primer momento decisivo, el momento exacto en que la identidad personal, esa cosa frágil y preciosa que todo niño debería tener el derecho de desarrollar en su propio tiempo, es completamente sustituida por función. Es cuando dejas de preguntarte ¿quién soy yo? Y comienzas a preguntar solo ¿qué necesitan de mí? Y ese patrón, una vez instalado tan profundamente en la psique durante la infancia, rara vez desaparece completamente. No se cura solo cambia de ropa, se adapta, crece junto contigo, se sofistica, se camufla, pero sigue ahí, dictando elecciones, moldeando relaciones, determinando cuánto amor crees que mereces. En los años 70, cuando México vivía transformaciones culturales intensas y la televisión se convertía en el medio de comunicación dominante, Verónica Castro se convirtió en una de las actrices más deseadas, más admiradas, más amadas de la televisión mexicana. Telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa Salvaje no eran solo éxitos comerciales impresionantes. Eran verdaderos fenómenos culturales que atravesaban fronteras. Las personas literalmente se detenían en las calles cuando ella pasaba. Los niños eran bautizados con los nombres de sus personajes más icónicos. Las mujeres querían ser como ella. Los hombres decían estar enamorados. Ella era amada de una forma que supera cualquier métrica simple. Ella era idolatrada. Ella era, en muchos sentidos, la personificación del sueño mexicano. Pero el amor público es una cosa extraña, compleja, peligrosa. Exige constancia absoluta. Exige entrega total sin reservas. No tolera fallas humanas. No perdona debilidades. Y Verónica, que desde los 11 años había aprendido a hacer exactamente lo que los demás necesitaban, ahora tenía millones de personas, literalmente millones, necesitándola simultáneamente. Todos los días. Sin pausa. Sin descanso. Sin derecho a cansancio. Ella trabajaba jornadas que hoy serían consideradas inhumanas. 16, 18, a veces 20 horas por día. Grababa escenas emocionalmente agotadoras, daba decenas de entrevistas repitiendo las mismas respuestas con entusiasmo renovado. Participaba en eventos públicos sonriendo hasta que le dolía la mandíbula. Posaba para fotógrafos en ángulos que ocultaban cualquier imperfección. Firmaba miles de autógrafos. Consolaba a fans que lloraban al verla. Representaba esperanza para personas que nunca conocería personalmente. Y por la noche, cuando finalmente las luces de los estudios se apagaban y el silencio se apoderaba de todo, ella volvía a casa y continuaba trabajando. Porque en 1975, nació Christian, su primer hijo. Y ser madre, especialmente ser madre sola, es un trabajo que nunca termina, que no tiene créditos finales, que no tiene pausa para comerciales. El padre de Christian, Manuel Valdés, era un comediante conocido y querido por el público mexicano. Carismático, gracioso, talentoso. Pero estar presente en la vida de un niño exige más que carisma. Exige consistencia. Y Manuel no estaba presente de la forma que Verónica esperaba. De la forma que ella había soñado cuando aún creía que el amor romántico podría ser diferente de todo lo que ya conocía. Aquí comienza el segundo momento decisivo. El momento doloroso y revelador en que ella percibe, tal vez aún sin poder nombrarlo completamente, que no importa cuánto de sí misma, nunca será suficiente, porque el amor que ella buscaba desesperadamente, que ella esperaba que fuera diferente, que ella imaginó sería la excepción a la regla de su vida, era exactamente igual a todo lo que ya conocía. Era transaccional, era condicional, estaba basado en aquello que ella ofrecía, no en aquello que ella era. Ella no era amada por existir, ella era amada por entregar. Manuel Valdés tenía otras prioridades que competían por su atención, otras mujeres que aparecían en las páginas de chismes, otros compromisos que siempre parecían más urgentes que estar presente. Y Verónica, que había aprendido desde niña a no quejarse demasiado, a no exigir espacio, a no ser inconveniente, simplemente absorbió ese dolor como ya había absorbido tantos otros. Lo guardó, lo tragó, lo transformó en combustible para trabajar aún más. Continuó grabando sus novelas. Continuó sonriendo para las cámaras.
Continuó siendo absolutamente perfecta para el público que la adoraba sin conocerla. Y entonces, en 1980, nació Christian, su segundo hijo. Una vida más por la cual ella sería totalmente responsable. Esta vez, el padre era Jorge Martínez, un empresario ligado al mundo del entretenimiento. Y nuevamente, como si la historia estuviera destinada a repetirse infinitamente, la relación no duró. Nuevamente, las promesas se revelaron vacías. Nuevamente, Verónica se vio sola, criando ahora 2 hijos pequeños, manteniendo una carrera gigantesca y exigente, siendo el pilar financiero y emocional de una familia entera que dependía de ella. ¿Alguna vez notaste cómo algunas personas nunca paran completamente? Como siempre tienen un proyecto nuevo comenzando. Siempre tienen una responsabilidad urgente esperando. Siempre tienen a alguien dependiendo de ellas para algo esencial. A primera vista, parece disciplina impresionante. Parece fuerza de voluntad admirable. Pero cuando miras más de cerca, cuando realmente prestas atención, percibes que no es solo disciplina. Es miedo. Miedo profundo y paralizante de que, si paran, si se quedan quietas, si permiten el silencio, finalmente percibirán el vacío. O peor aún, percibirán que nadie realmente las ve como personas. Las personas solo ven lo que hacen, lo que producen, lo que entregan. Verónica Castro nunca paró, incluso cuando el cuerpo comenzaba a enviar señales claras de agotamiento, incluso cuando la mente suplicaba por descanso, incluso cuando sentía que se estaba fragmentando por dentro. Ella continuaba, porque parar significaba enfrentar algo que no tenía herramientas emocionales para procesar. Parar significaba mirar de frente a décadas de soledad disimulada como éxito. Y entonces, en el apogeo absoluto de su carrera, cuando parecía que nada podría sacudirla, algo sucedió. Este es el tercer momento, el evento central, el punto de ruptura. Y aquí, necesitamos pisar con extremo cuidado, con respeto absoluto, porque la propia Verónica nunca habló abiertamente sobre esto en términos públicos completamente claros. Ella nunca dio entrevistas detalladas, nunca escribió una autobiografía confesional, nunca transformó su dolor en producto consumible. Pero hay pistas esparcidas a lo largo de los años. Hay silencios que hablan más fuerte que las palabras. Hay cambios súbitos e inexplicables de comportamiento que cualquier persona mínimamente atenta puede percibir y sentir que algo profundo se rompió. A principios de los años 90, Verónica estaba absolutamente en el apogeo del apogeo. Sus programas de televisión no solo lideraban audiencia, obliteraban cualquier competencia. Su nombre era literalmente sinónimo de éxito garantizado. Los productores peleaban por ella. Los patrocinadores pagaban fortunas solo para asociar sus productos con su imagen. Ella era, sin exagerar, una de las mujeres más poderosas del entretenimiento latinoamericano. Y entonces, de repente, sin advertencias claras, sin explicaciones que tuvieran sentido para el público, ella comenzó a alejarse. No de forma dramática y escandalosa, no con peleas públicas o declaraciones inflamadas, sino despacio, gradualmente, como quien retrocede instintivamente de algo que quema la piel. Hubo rumores, por supuesto. Siempre hay rumores cuando una estrella de primera magnitud comienza a alejarse del centro del escenario. Algunos hablaban de agotamiento físico extremo. Otros susurraban sobre problemas familiares graves. Había quienes especulaban sobre enfermedades no reveladas. Pero había algo más. Algo que ella nunca dijo explícitamente, pero que estaba absolutamente impreso en cada entrevista que dio después de ese periodo. Una tristeza nueva y diferente. Una desconfianza que no existía antes. Un cansancio que no era solo del cuerpo, sino del alma. Lo que sabemos, juntando piezas de diferentes fuentes a lo largo de los años, es esto. En algún momento de esos años turbulentos, Verónica fue confrontada con una situación que la hizo cuestionar absolutamente todo lo que había construido. Quien realmente confiaba en ella como persona, quien la usaba como producto, quien genuinamente la veía como ser humano con sentimientos y límites, y quien la veía solo como máquina de hacer dinero y audiencia. Hay indicaciones fuertes, viniendo de personas cercanas que hablaron anónimamente a lo largo de los años, de que hubo una traición profunda. No solo romántica, aunque eso también pudo haber estado involucrado, sino principalmente profesional. Personas que ella consideraba familia revelaron intereses que no eran puros. Contratos fueron rotos.
Promesas fueron reveladas como mentiras calculadas. La confianza fue usada como arma. No importan los detalles específicos y sensacionalistas. Eso sería invasivo e innecesario. Lo que realmente importa, lo que cambia todo, es el efecto psicológico. Porque cuando pasas literalmente la vida entera, desde los 11 años de edad, siendo útil, siendo funcional, siendo la persona que salva a los demás, y entonces descubres de la peor forma posible que aún así, aún dando todo, las personas te mienten, te usan, te manipulan, te descartan cuando es conveniente. Algo fundamental se rompe por dentro. No es solo la confianza en individuos específicos. Es algo mucho más profundo y devastador. Es la propia base de la identidad que ella había construido durante décadas. Ella comenzó a rechazar proyectos que antes habría aceptado automáticamente. Comenzó a aislarse de círculos sociales que antes frecuentaba. Comenzó a elegir meticulosamente con quién hablaba, dónde aparecía, qué decía públicamente. Y las personas se extrañaron profundamente, porque Verónica Castro siempre había sido accesible. Siempre había sido generosa con su tiempo y atención. Siempre había dicho sí a casi todo. Pero ahora, ella decía no. Y las personas no entendían. O peor, no querían entender. Algunos lo llamaron arrogancia tardía. Otros especularon sobre inestabilidad emocional. Hubo quienes dijeron que el éxito se le había subido a la cabeza. Pero nadie, absolutamente nadie en los medios o en el público, se detuvo a preguntar lo obvio. ¿Qué pasó? ¿Qué vio ella que nosotros no vemos? ¿Qué sintió que la hizo cambiar tan radicalmente? ¿Qué se rompió dentro de ella? Este es el patrón devastador que se revela cuando observamos su vida entera con atención y compasión. Ella solo era amada cuando era útil. Y cuando finalmente intentó establecer límites saludables, cuando intentó protegerse de ser consumida completamente, fue castigada por ello. El amor condicional mostró su verdadero rostro. En los años siguientes, ella intentó volver algunas veces. Hizo algunas telenovelas. Participó en programas de televisión. Aceptó invitaciones seleccionadas. Pero nunca fue igual a lo que era antes. Había una distancia ahora. Una capa espesa de protección que antes no existía. Una cautela en los ojos. Y el público, que la amaba cuando ella era completamente vulnerable y accesible, cuando se entregaba sin reservas, comenzó gradualmente a alejarse también. Es cruel observarlo, pero es absolutamente cierto. El público ama la entrega total. El público ama cuando el artista se disuelve completamente en el arte, cuando no queda nada de la persona real. Pero cuando el artista intenta preservarse, cuando el artista finalmente dice yo también existo, yo también tengo límites, el público frecuentemente se siente traicionado, como si hubiera sido engañado, como si hubiera comprado un producto y recibido algo diferente de lo prometido. Y aquí entra el cuarto y último momento decisivo, el momento en que ella percibe, con una claridad dolorosa que solo la experiencia trae, que no hay salida fácil de esta situación. Porque volver completamente significa exponerse nuevamente a todo lo que la lastimó. Significa arriesgar ser herida otra vez de la misma forma. Significa renunciar a los límites que finalmente aprendió a establecer. Pero alejarse completamente significa perder la única identidad que construyó desde niña. Significa perder el amor del público, aunque ese amor siempre haya sido condicional. Significa enfrentar el vacío absoluto de no saber quién eres cuando nadie está mirando. Ella eligió, conscientemente o no, un término medio doloroso. Se quedó visible, pero distante. Participaba en entrevistas ocasionales, pero controlaba rígidamente lo que decía. Aparecía en eventos cuidadosamente seleccionados, pero mantenía barreras claras. Y poco a poco, a lo largo de años, fue convirtiéndose en una figura casi mítica. Presente en la memoria colectiva, pero inaccesible personalmente. Amada como ícono, pero incomprendida como persona. Sus hijos crecieron y se convirtieron en adultos con sus propias vidas complejas. Christian, en especial, siguió carrera en el entretenimiento, convirtiéndose en actor y cantante con éxito propio. Y Verónica, que había sacrificado tanto por ellos, que había trabajado hasta el agotamiento para darles todo lo que ella misma nunca tuvo, se vio en una posición extraña y desorientadora. Ellos ya no la necesitaban de la misma forma urgente. Ellos tenían sus propias carreras, sus propias luchas, sus propias vidas, y ella, que siempre había sido definida centralmente por cuidar,
por sostener, por cargar el peso de los demás, ahora estaba finalmente libre. Pero la libertad, para alguien que nunca aprendió a existir fuera de la función, que nunca tuvo permiso para simplemente ser sin necesitar justificar su existencia a través de la utilidad, no parece libertad en absoluto. Parece abandono. Parece vacío. Parece pérdida de propósito. ¿Conoces esa sensación? Cuando pasas tanto tiempo siendo absolutamente necesario para otras personas que, el día en que nadie más te necesita de la misma forma urgente, ya no sabes quién eres. No es alivio. No es paz. Es pánico. Es desorientación profunda. Porque si ya no eres útil, si ya no estás cumpliendo una función esencial, ¿qué queda? ¿Quién eres cuando nadie está pidiendo nada? Verónica comenzó a dar entrevistas cada vez más raras. Cuando finalmente las daba, hablaba sobre el pasado glorioso con cariño genuino, pero también con una melancolía pesada que cualquier persona podía sentir. Había algo profundamente no resuelto, algo que cargaba como piedra pesada, pero no nombraba completamente. Y las personas, que siempre la habían visto como absolutamente fuerte, como invencible, como la mujer que superaba todo, comenzaron lentamente a percibir la fragilidad que siempre estuvo ahí. En 2019, surgieron rumores perturbadores sobre su salud, rumores de que estaría gravemente enferma, especulaciones de que estaría completamente aislada. Fotos antiguas circulaban con leyendas alarmistas. Ella desmintió públicamente, pero de una forma defensiva, casi irritada, como si la simple pregunta sobre su bienestar fuera una invasión intolerable. Como si, después de décadas dando absolutamente todo de sí, las personas aún quisieran más, aún exigieran acceso total, y tal vez lo quisieran, porque eso es lo que el público hace, sin maldad necesaria, pero con una crueldad estructural. Consume, ama, pero también devora completamente. Y cuando ya no hay nada nuevo para consumir, cuando el artista se retira, inventa, especula, crea narrativas para llenar el vacío, transforma ausencia en misterio, misterio en chisme, chisme en entretenimiento. La verdad incómoda es que nadie realmente sabe cómo está Verónica Castro hoy. No de verdad, porque ella conscientemente no deja que nadie lo sepa. Y tal vez eso sea su única forma de poder genuino que le queda. Tal vez, después de tanto tiempo siendo completamente transparente, siendo totalmente accesible, siendo vista por millones sin poder esconderse, ella haya finalmente elegido la opacidad, la privacidad, el derecho a no ser conocida, no por arrogancia, no por amargura necesariamente, sino por supervivencia básica. Hay una fotografía de ella relativamente reciente que circuló en las redes sociales. Ella está en casa, mirando por la ventana hacia algo que no podemos ver. El rostro aún lleva belleza, pero está marcado, no necesariamente por arrugas, sino por algo más profundo, por experiencia, por desilusión, por cansancio acumulado. Los ojos tienen esa mirada específica de quien ya vio demasiado, de quien ya dio demasiado, de quien ya perdió demasiado, de quien finalmente entendió que dar todo no garantiza recibir nada. Y miras esa foto y percibes algo obvio pero rara vez dicho. Ella está profundamente cansada. No solo físicamente, aunque eso también, sino emocionalmente, espiritualmente, existencialmente, cansada de cargar, cansada de actuar, cansada de ser lo que los demás necesitan mientras nadie pregunta qué necesita ella. Pero aquí está la parte más triste de toda esta historia. La parte que duele de verdad cuando lo entiendes completamente. Ella no sabe ser otra cosa, porque a los 11 años, cuando aprendió que su valor estaba en la utilidad, que su amor sería siempre condicional a su capacidad de entregar, nadie le enseñó simultáneamente que ella era valiosa solo por existir. Nadie le dijo que podía ser amada sin necesitar constantemente ganar ese amor. Nadie le mostró que descansar no era debilidad o egoísmo. Y entonces, ella continuó. Décadas. Una vida entera. Siendo fuerte cuando quería profundamente desmoronarse. Siendo generosa cuando quería desesperadamente recibir. Siendo pública cuando quería más que nada ser invisible y olvidada. Piensa ahora en las personas que conoces personalmente. En las personas a tu alrededor que nunca se quejan de verdad. Que siempre están aparentemente bien cuando preguntas. Que siempre tienen energía disponible para ayudar a los demás. Pero nunca piden ayuda para sí mismas. ¿Realmente crees que son naturalmente fuertes?
¿O crees, si eres honesto contigo mismo, que aprendieron, como Verónica aprendió a los 11 años, que pedir ayuda significa decepcionar? ¿Que mostrar debilidad significa perder amor? ¿Que parar significa ser abandonada? Existe una crueldad profundamente silenciosa y estructural en esperar que alguien sea invencible. Porque cuando esa persona finalmente cae, y siempre, inevitablemente cae, nadie sabe cómo sostenerla. Nadie sabe cómo ayudarla. Porque nunca la vieron como alguien que podría caer. Nunca consideraron que pudiera tener límites humanos. Verónica Castro fue aplaudida de pie por décadas. Fue amada apasionadamente por millones de personas. Fue un ícono cultural que definió generaciones. Pero en algún lugar, en medio preciso de toda esa adoración masiva y ruidosa, ella se perdió completamente. Porque el ícono tomó todo el espacio que debería ser ocupado por la persona. Y cuando te transformas en ícono, ya no puedes ser simplemente humana. No puedes equivocarte visiblemente. No puedes renunciar públicamente. No puedes simplemente, un día, parar y decir basta, ya no aguanto más. Hoy, ella vive de forma intensamente privada. Pocas apariciones públicas. Poco contacto con los medios tradicionales. Ninguna entrevista profunda desde hace años. Y las personas especulan incesantemente. ¿Está enferma? ¿Está deprimida? ¿Está sola? ¿Está arrepentida? ¿Todavía existe de la forma en que queremos que exista? Pero tal vez la pregunta correcta no sea nada sobre el estado específico de ella. Tal vez la pregunta que realmente importa, la pregunta que incomoda porque revela algo sobre todos nosotros, sea otra. ¿Por qué ella necesita aislarse completamente para finalmente tener paz? ¿Por qué alguien que dio tanto, que entregó literalmente todo lo que tenía y más, necesita esconderse para ser mínimamente respetada en sus límites básicos? La respuesta es profundamente incómoda, porque revela algo estructural sobre cómo funcionamos colectivamente, sobre cómo consumimos a las personas que admiramos, sobre cómo exigimos de ellas una entrega completa que nunca, jamás retribuimos en la misma medida, sobre cómo amamos intensamente la idea de alguien, la imagen pública, el personaje, pero nunca a la persona real con sus contradicciones y fragilidades. Verónica Castro nunca tuvo el lujo de ser imperfecta en público. Nunca pudo equivocarse sin ser juzgada severamente. Nunca pudo renunciar sin ser inmediatamente abandonada. Y entonces, eventualmente, hizo la única cosa que quedaba. Se retiró completamente. No fue una elección feliz. No fue liberación triunfante. Fue una elección absolutamente necesaria para supervivencia básica. Como cuando te estás ahogando lentamente y la única forma de sobrevivir es soltar todo lo que te está jalando hacia abajo. Aunque eso incluya a las personas que amas profundamente. Aunque eso incluya la carrera que construiste con sangre y sudor. Aunque eso incluya la imagen pública que pasaste la vida entera protegiendo meticulosamente. Y ahora, en este exacto momento, ella está ahí, en algún lugar, viviendo una vida que nadie ve o documenta. Tal vez finalmente siendo simplemente Verónica. No la actriz premiada. No la madre perfecta. No el ícono intocable. Solo Verónica. La niña que a los 11 años dejó de ser niña y que ahora, con más de 70 años, tal vez esté finalmente permitiendo que aquella niña descanse. Pero el descanso tardío no borra el camino recorrido. No cura las heridas acumuladas. No devuelve los años perdidos. Solo permite, si hay suerte, que finalmente dejes de sangrar activamente. ¿Cuántas personas conoces que están sangrando internamente en este momento, pero sonriendo externamente? ¿Cuántas veces tú mismo hiciste exactamente eso? ¿Sostuviste las cosas aparentemente juntas porque soltar significaría desmoronarte públicamente? ¿Continuaste funcionando porque parar parecía imposible? Verónica Castro es un espejo doloroso pero necesario. Ella refleja con precisión quirúrgica lo que sucede cuando vives exclusivamente para los demás por tanto tiempo que olvidas completamente cómo vivir para ti mismo. Ella muestra sin filtros el costo real de la adoración pública. Ella revela la soledad profunda que puede existir en el centro de la fama más brillante. Y al final, la pregunta que queda suspendida en el aire no es realmente sobre ella específicamente. Es sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros. Sobre cómo vivimos, sobre lo que valoramos, sobre lo que exigimos de las personas que decimos amar. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que alguien te viera completamente sin máscara?
¿Cuándo fue la última vez que dijiste no sin sentirte culpable? ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad sin sentir que estabas decepcionando a alguien importante? Verónica Castro dio absolutamente todo lo que tenía. Y aún así, nunca fue suficiente. Porque nunca lo es. Cuando enseñas a las personas que eres inagotable, que siempre tendrás más para dar, ellas nunca aprenden a cuidarte. Nunca aprenden que tú también necesitas. Nunca ven tus límites como reales. Y tal vez la lección más dura e importante de esta historia entera sea exactamente esta. Puedes ser amado intensamente por millones de personas y aún así morir lentamente de soledad. Porque el amor que depende fundamentalmente de desempeño no es amor genuino. Es contrato, es transacción. Y los contratos siempre tienen fecha de vencimiento. Siempre llegan a su fin. Ella está viva hoy. ¿Pero en qué condiciones reales? Ella finalmente está libre. ¿Pero a qué costo acumulado? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles o reconfortantes. Porque su vida, como la vida de absolutamente todos nosotros, no es un guión de cine con final feliz garantizado. Es un proceso, confuso, doloroso, contradictorio, profundamente humano. La miras ahora, después de saber todo esto, después de entender los patrones, después de conectar los momentos, ¿y qué ves realmente? ¿Una víctima pasiva de las circunstancias? ¿Una sobreviviente heroica? ¿Una mujer simplemente cansada? ¿Una leyenda en retirada? ¿Una persona rota? ¿Una persona finalmente libre? Tal vez ella sea todas esas cosas simultáneamente. Tal vez no sea ninguna de ellas completamente. Tal vez sea solo profunda, exhaustiva, dolorosamente humana. Y tal vez eso, al final de todo, sea suficiente. No para el público que aún quiere más. No para la historia que exige narrativas claras, sino para ella misma. Para la niña que nunca pudo ser niña. Para la mujer que nunca pudo ser simplemente mujer. Para la persona que finalmente, eligió dejar de sacrificarse. Porque si hay algo que esta historia enseña cuando realmente prestas atención, es esto. Puedes pasar la vida entera intentando desesperadamente ser suficiente para los demás. Pero si nunca, ni por un momento, eres suficiente para ti mismo, todo lo que construiste será solo casa de vidrio. Bonita cuando se ve de lejos, admirable en las fotografías, pero frágil, vacía, insostenible. Verónica Castro construyó un imperio del entretenimiento, y ahora vive silenciosamente en los escombros. No porque fracasó, sino porque finalmente dejó de sostener algo que nunca fue construido para durar, algo que nunca fue hecho para nutrirla de vuelta. Y la pregunta final, la que realmente importa, no es para ella, es para ti que estás escuchando esto ahora. ¿Cuánto tiempo más vas a sostener lo que claramente se está desmoronando? ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que no estás cansado? ¿Cuánto tiempo más vas a dar sin recibir? ¿Cuánto tiempo más vas a ser fuerte para los demás mientras te rompes por dentro? Verónica tardó décadas en tomar esa decisión. Tú tienes décadas sobrando.